Hoy hablaremos del versículo de Lucas 19, del 1 al 10, que dice: Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol a sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hay un escenario que, que, pose, que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. El Señor te busca cada día para hacerte conocer el camino de la salvación. Él pone todo su esfuerzo para llegar a ti. De igual manera, es tu responsabilidad no escatimar esfuerzos para cumplir con los propósitos de Dios en tu vida y perseverar en la búsqueda de la santidad. Veamos la obra de Zaqueo, quien era un jefe de los cobradores de impuestos en Jericó. Era un hombre aborrecido por todos, pues su vida transcurría robando y dañando a los demás. Su existencia se movía en medio del pecado, pero aún ahí Jesús vino a salvar al primero de los pecadores. Zaqueo, como Lot, habían elegido su profesión, a su ubicación buscando su propia conveniencia, sin importar las consecuencias de esa decisión. Así fue que se hizo rico, acumulando una fortuna proveniente del pecado, de lo que robaba con los impuestos. Llegó a Jesús con motivaciones equivocadas, pero se presentó solo por curiosidad, para ver quién era Jesús. Sin embargo, veamos cómo debemos poner nuestra parte para que Él pueda obrar. Zaqueo era pequeño de estatura, y como no podía verlo a causa de la multitud, debió hacer un gran esfuerzo, subiendo a un árbol como un niño para verle. Dios cambiará nuestras vidas moldeándonos como el alfarero moldea la arcilla. Pero para llegar a las manos de ese alfarero debemos esforzarnos a buscarle por cualquier medio, tal vez con actitud de niño como Zaqueo, pues aún en medio del pecado perdura algo de inocencia, algo de la gracia de Dios con que fuimos formados. En la medida en que Cristo ve nuestra acción de búsqueda, Él se apresura a acercarse a nosotros con bendición, bondad e infinito amor. El punto número 1 de lo que les quiero hablar hoy, le puse el esfuerzo de Dios por nuestra santificación. Aunque lleguemos al camino del Señor con motivaciones
equivocadas. Dios solo desea salvar nuestra alma por vida eterna y cambiar nuestro estilo de vida, como ya lo hemos visto antes. Hoy reflexionaremos sobre el sin igual esfuerzo de Dios para que cada uno de nosotros seamos dignos hijos del Altísimo, andando en su camino como Él manda. Sed santos porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:16. Si aún no hemos emprendido el camino de la santificación, podemos decir que hemos sido perdonados, pero aún no hemos sido perfeccionados. Lo primordial para Dios es la santificación y todo lo demás se ubica en segundo plano. Dios, por supuesto, orienta a los jóvenes respecto a la carrera universitaria a seguir y a los adultos respecto al oficio o negocio a emprender. Pero en lo que más le interesa es en la clase de persona que seremos. El carácter va por delante de la profesión y la madurez va por delante del ministerio. Ya tomamos la decisión de permitirle a Dios que sea Él en nuestras vidas. Es nuestro mayor anhelo aquel que está por sobre todas las cosas, convirtiéndonos en las personas que Él quería cuando permitió nuestra concepción. Sabemos que el camino es difícil y lleno de pruebas, tal como el Señor nos advirtió en 1 de Pedro 4 del 12 al 14. Sin embargo, el fuego es necesario para quemar las impurezas y consolidar el vaso nuevo en el que está el alfarero. Nos ha transformado conforme a su propia imagen. Bien vale la pena todo sacrificio, pues hay un cielo por ganar y un infierno del cual alejarnos. Aunque somos débiles físicamente y espiritualmente, Jesús quiere mostrarnos la forma mediante la cual podamos honrar. Aunque crezcamos influenciados por nuestro entorno, somos nosotros quienes tenemos el papel más importante. Muchos nos servirán de ayuda y otros serán piedra de tropiezo, pero nadie puede impedir que seamos las personas que Dios nos llamó a ser. Nadie nos va a impedir ser esas personas que Dios quiere que seamos, que Dios quiere que tengamos ese propósito en la vida por el cual podemos ayudar a muchas personas. No somos simples montones de arcillas moldeados por padres o maestros. Así como el amor y el cuidado influyen en la belleza de una flor, el amor de Dios hace brillar nuestra imagen. Él nos ha llamado a participar del desarrollo que ya preparó para nosotros, guiados por los líderes espirituales que ayudan a descubrir los dones, talentos y ministerios que depositó en cada uno de nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Efesios 2 al 10, debemos crecer, pues la Biblia nos exhorta a crecer en nuestra fe. En 2 de Corintios 10:15, en la gracia y el conocimiento del Señor. En 2 de Pedro 3:18 y en amor, que está en Efesios 3 al 18. El punto número 2 se llama el proceso de santificación. Al convertirnos verdaderamente al Señor y sostenernos a Él, entramos en un proceso de perfeccionamiento, limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. En 2 de Corintios 7:1 y en Gálatas 3:3
Este proceso nos renueva y nos transforma nuevamente, afectando todo nuestro ser y logrando un crecimiento caracterizado por la plenitud de vida y personalidad en Cristo. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, en Romanos 6:22. Entre la salvación inicial y la vida eterna se encuentra el crecimiento de la santidad. Jesucristo, nuestro Rey, nos observa y personalmente se ofrece para guiarnos. Para ello necesitamos tener plena conciencia de nuestro pecado, pues de no ser así correremos el riesgo de ver los pecados de los demás en lugar de los nuestros. Ya he hablado anteriormente de que muchas veces miramos a quienes se han equivocado sin fijarnos primeramente en qué nos hemos equivocado nosotros. Porque como ya lo he dicho, muchas veces hay personas que juzgan o se fijan a ver en qué se equivoca alguien, pero muchas veces no nos fijamos en qué nos hemos equivocado, en qué nos estamos equivocando, qué es lo que nosotros estamos cometiendo, que muchas veces nos gusta más mirar a los demás, en qué se equivocan los demás, sin mirarnos a nosotros, en qué nos estamos equivocando. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en el ojo tuyo? En Mateo 7:3. Negamos la santidad de Dios y rechazamos su sabiduría cada vez que confiamos en nuestras propias fuerzas y conocimientos intelectuales. Los mandamientos de Dios, aquellos que parezcan restrictivos, son protectores. Nos guardan del Dios de este mundo, del diablo y de una vida egocéntrica que nos lleva a la muerte espiritual. Solo en la voluntad plena de Dios se puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestros corazones. Cuando se siembra en nosotros la semilla del Evangelio, tenemos el privilegio de cultivarla haciendo crecer las raíces de santificación y regando la planta con nuestra dedicación y servicio al Señor. Sin embargo, es Dios quien da el crecimiento. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En 2 de Corintios 9:10 podemos ver eso. Desde el momento en el que se siembra la semilla, nuestra santificación es principalmente obra de Dios. Él es la fuente divina que necesitamos para vencer el poder del pecado presente en nuestras vidas. Sin embargo, la palabra nos enseña que también debemos asumir nuestra responsabilidad en este proceso continuo que afecta nuestro pensamiento, emociones y voluntad. El punto número 3, nuestra responsabilidad en la santificación. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, pues Él mismo ha depositado su naturaleza divina en nosotros. Por ello debemos esforzarnos en añadir a nuestra fe las cualidades de la virtud. Si cumplimos con nuestra tarea, llevaremos una vida eficaz y maravillosa. Es importante entender que la corrección es parte del amor. El padre que ama a sus hijos los disciplina, y Dios nos disciplina para que podamos compartir su santidad. Nuestra propia santidad procede del hecho de compartir la suya, pues el hombre separado de Cristo no tiene en sí mismo ninguna fuente de santidad.
Dios es agente primario de nuestra santificación porque nos da nuevo corazón para convertirnos en sus hijos y volvernos a Él. Al tomar nuestra vida en un giro de 180 grados en su dirección, nos convierte en agentes principales y necesarios de nuestra propia santificación. En el corazón de donde se une la mente, las emociones y la voluntad para desplazar la vida egocéntrica, dando inicio a una vida centrada en Dios. Esta vida nos lleva a priorizar el amor de Dios y proyectarlos hacia los demás mediante clases de buenas obras. Si permanecemos en este camino, nuestra imagen reflejará cada vez más a Dios. O si también tú conocéis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos de tus ojos, en Lucas 19:42. Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Cuán feliz podría haber sido la ciudad amada por Jesús si hubiera entendido quién y para qué entraba él por sus puertas. Jerusalén no escapó a la desolación porque los judíos no entendieron el día de la salvación. Hagámonos una pregunta. ¿Cuántas veces Jesús te ha visitado para cambiar tu vida? Hay un tiempo de visitación que debemos reconocer. Debemos estar atentos a escuchar la voz de alerta, esa voz que resuena cuando el mensaje de la palabra penetra con fuerza en nuestros y la gracia de Dios golpea nuestra puerta. Tal vez por muchos tiempos has escuchado el llamado, pero has descuidado la visitación de Jesús. Aún ahí, si abres tus ojos y reflexionas, no serás rechazado. Rechazar la oportunidad que Jesús brinda es una gran locura. Cuando llega a nosotros a cosas que son para nuestra paz, debemos recibirlas en nuestros corazones. Si no las recibimos en el tiempo aceptable, como dice en 2 Corintios 6:2, estamos en peligro de perecer por nuestra desatención, corriendo el riesgo de presentarnos al juego de Satanás y apartarnos del camino establecido por Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver, pues cree que ha vencido cuando en realidad no ve. Rechazar la gracia de Dios entristece al Señor Jesús. Y de igual forma debemos llorar y orar por aquellos que se pierden cada día, cerrando sus oídos al llamado de Dios y sumergiéndose más y más en el pecado. Hay que aprender a estar atentos cuando Dios nos está llamando, porque Dios nos llama y muchas veces nos ha llamado incluso estando en la iglesia, pero no queremos escuchar. Estamos como la frase que dije ahorita, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces vemos que Dios nos está llamando, pero no queremos ver, ya sea por miedo, temor, ya sea por algo, no queremos ver ese llamado. No hay que hacernos de la vista ciega y no permitamos que nuestro espíritu muera, porque Dios lo que siempre ha querido para nosotros es lo mejor. Él ha querido brindarnos lo mejor. Si hay cosas o situaciones que nos están pasando ahorita, es por algo.
en qué estamos haciendo mal. Hay que volver al camino de Dios, hay que volver a como estábamos antes. Hay que mantener ese espíritu ardiente y vivo como siempre lo hemos hecho. No hay que apartarnos, no hay que ser de esos ciegos que no quieren ver el llamado que Dios trae para su vida, que no queremos ver las bendiciones que Dios nos quiere traer. Hay que aprender a mantener esa llama de nuestro corazón y nuestro espíritu encendida, porque así, estando en lugares donde habita el pecado, sabemos que somos esas lámparas que alumbran en medio de toda la oscuridad. Hay que ser esas personas de fe, como ya se los he dicho. Hay que ser esas personas de bendición en donde sea que nosotros vamos, donde sea que nosotros nos paremos, que vean a Dios en nosotros, que seamos reflejo de la vida que Jesús tuvo cuando Él estuvo aquí. Hay que ser esa llama viva en medio de todo el pecado. Hay que enseñarles y hay que desarrollar esa bendición o esos propósitos que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. No hay que ser de los ciegos que no quieren ver, porque esos son los peores que hay. Hay que ser a las personas de bendición que ayudan a cambiar este mundo. Hay que ser las personas de fe, hay que ser las personas que realmente demuestran el corazón de Dios entre los demás.